a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 al verso 48. ¿Dónde está un micrófono? Pásenme un micrófono. Vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a leer un texto bíblico y otra persona que lea el otro texto bíblico. Vamos a buscar aquí a alguien. Hay Génesis 1:2. ¿Ahí se escucha bien? Amén. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Sí, ese se escucha bien. Bueno, entonces yo leo un texto bíblico y usted lee el que sigue. No estamos aquí haciendo una competencia del que más rápido lea. No estamos haciendo aquí una competencia del que mejor sepa leer. No. Vamos a leer pausado con el entendimiento. Y leemos la bendita y santa palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un fuerte. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oiga, note esta expresión: y oraba a Dios de vez en cuando. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que es las 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atados de las 4 puntas era bajado a la tierra, En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Oiga, escuche quién era Cornelio. Yo quiero que nuevamente, hija, lee esa parte. Mire quién era Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por permitirnos leer tu bendita y sagrada palabra. Señor amado, te pido que ella nos edifique, nos exhorte, nos consuele, que ella traiga refrigerio a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Te pido que esta palabra, Dios mío, fortalezca nuestra fe, Dios, y que al salir hoy de aquí salgamos con una fe más robusta, renovados en ti, Señor. Reprendemos lo que no es tuyo, Padre, aquello que se quiera levantar en contra de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. A su nombre. Diga gloria a Dios. O lo podemos hacer mejor. Diga gloria a Dios. Yo creo que podemos hacerlo un poquito mejor. Diga gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En esta mañana de escuela dominical, yo quiero predicar con base en el tema: la comunión trae experiencias con el Espíritu Santo. Diga conmigo: la comunión trae experiencias con el Espíritu Santo. Amado, ¿qué es una experiencia? ¿Qué es una experiencia? Una experiencia es un momento, es un instante en que una persona tiene una conexión profunda con la presencia de Dios. Una experiencia es un momento donde hay una conexión personal, espiritual, hermano, con Dios, con lo celestial, con lo divino, con lo eterno. Eso es una experiencia. Ahora, para nosotros poder tener una experiencia profunda con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, con lo espiritual, nosotros, hermanos, necesitamos tener una comunión con Dios. El texto que leímos nos habla de un hombre romano. Número uno, dice la Biblia que Cornelio era un centurión romano. Él era un gentil. Él no era judío. Número uno. Número dos, él no era un conocedor de lo que era la ley y los profetas. Era una persona que no conocía profundamente las escrituras. Sin embargo, a pesar de que era un gentil, a pesar de que era un soldado romano, a pesar de que no tenía un conocimiento profundo, como de pronto muchos de los que estamos aquí tenemos, hermanos, él no entendía muchas cosas como de pronto muchos de los que estamos aquí entendemos. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que Cornelio era un hombre, hermanos, justo. Era un hombre que oraba a Dios, y la Biblia lo resalta, dice, y oraba a Dios siempre. Era un hombre, hermano, que amaba la obra de Dios. Dice que daba limosnas, pero la daba con un corazón, hermanos, alabado sea el Señor, correcto, con un espíritu correcto. O sea, cuando él daba algo, él lo daba con amor. Amén a su nombre, hermano. Y dice la Biblia que este hombre un día, como de costumbre, a la hora novena, a las 3 de la tarde, como él solía hacerlo todos los días, dice, oraba a Dios siempre. Él tenía una cultura de oración, una costumbre de orar. Y dice que un día
orando como lo hacía, como solía hacerlo todos los días. ¿Cuántos aquí oran todos los días? Bueno, si usted ora todos los días, en cualquier momento se te va a aparecer un ángel. En cualquier momento tú vas a tener una experiencia con el Espíritu. Y dice la Biblia que este hombre oraba todos los días. Y un día se fue a la hora novena a orar, cuando de repente él no se lo esperaba, él no se lo imaginaba. Cuando de repente, hermanos, se le apareció un ángel. Oiga, qué tremenda experiencia, hermano. Dice que se le apareció un varón con vestidura resplandeciente. Y dice que cuando se le apareció este ángel, lo llamó por su nombre. Y le dijo: Dios ha visto, ha escuchado tus oraciones. Y Dios se ha acordado y ha recibido también todas tus limosnas. Pero como este era un hombre que amaba a Dios, que tenía hambre de Dios, que tenía sed de Dios, pero él no podía crecer, él no podía avanzar porque le faltaba el conocimiento, la preparación. Pero como Dios vio su corazón, entonces Dios le dijo: mira, ve allá, manda a uno de tus siervos, mándalo allá a Jope. Bendito sea el Señor, donde hay un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está hospedado en la casa de Simón el curtidor, que está la casa frente al mar. Entonces, ve allá. Oye, es que Dios es específico. Por eso yo tengo mucho problema con muchos de los que se dicen ser apóstoles ahora. Dios me muestra algo por ahí, como que por allá, como que... No, Dios es específico. Dios es claro. Amén. Dios lo sabe todo. Dios no tiene que estar que a su nombre damos la gloria. Por eso, hermano, yo tengo muchos problemas. No es que no crean los profetas, yo creo que hay profetas de Dios. Yo creo que hay gente que ha recibido el don de la profecía, como dice la Biblia. A su nombre, porque yo he sido testigo de eso. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia, mira cómo Dios le habló tan específico a un hombre que tenía un corazón para Dios, pero que no era profeta, que no conocía muchas cosas de Dios. Simplemente él tenía un corazón para Dios. Y Dios le dijo, mira, le dijo a través del ángel: mira, ve allá a Jope. Allá hay un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, que él está hospedado. Mira lo que dice: está hospedado en la casa de un tal Simón el curtidor. Manda allá y dile que venga, para que él te diga lo que tú necesitas saber. Oiga, tremendo, hermano. Y dice la Biblia, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que este centurión, este hombre llamado Cornelio, llamó a uno de sus soldados y llamó a uno de los más fieles, el más devoto, el que estaba más pegado, y le dijo: mira, ve, yo necesito que tú vayas y me traigas a este hombre. Y dice la Biblia que Cornelio les declaró a sus hombres la experiencia que él había tenido. Pero como este hombre, hermano, vea, Cornelio es tremendo. Cornelio es un hombre que nos está desafiando a todos los cristianos. Porque Cornelio, a pesar de que no tenía el conocimiento que muchos de nosotros tenemos y que no conocía lo que tú y yo conocemos, sin embargo, dice la Biblia que era justo. Dice la Biblia que era temeroso de Jehová. Y dice la Biblia que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Oye, ven acá. Hay cristianos que no tienen ni buen testimonio en la cuadra de su casa. Bueno, hay que meditar en eso. A su nombre damos la gloria a Dios. Y le dijo a sus hombres, a los más cercanos:
Le digo, mira, yo estaba orando y se me apareció un ángel. Mire, ¿qué es lo sorprendente? Que sus hombres más cercanos, que estaban ahí con él siempre, no pusieron en duda. O sea, no dudaron. En ningún instante dudaron que de esta revelación que Cornelio le estaba diciendo. Ahora, ¿por qué no dudaron? Porque Cornelio les había dado testimonio de que él era un hombre temeroso de Dios y que era un hombre justo. Yo siempre digo que la victoria más grande de un cristiano, de una cristiana, es el día que un hombre, que una mujer le diga a sus hijos, Dios me habló, y los hijos digan, amén. Que los hijos no pongan en tela de juicio que Dios le habló al papá. Allá hay victoria. Hay victoria cuando un hombre le dice a la esposa, amor, Dios me habló, y la esposa dice, amén. Cuando la esposa dice, Dios me habló, y el hombre dice, amén. Esa es la victoria más grande. Si usted dice a sus hijos, Dios me habló, y sus hijos dicen que ¿qué te va a hablar ni qué nada? Usted está perdiendo el tiempo. Porque si sus hijos no le creen, es porque usted no está dando un buen testimonio y no está dando evidencia de ser un verdadero hombre de Dios, de una mujer de Dios en su casa. Porque hay mujeres que bembean al hombre en lo que tiene que ver con lo espiritual. Porque hay mujeres que dicen que ¿qué va? Eso está emocionado, está emocionado. Ahorita se le quita la fiebre. Déjalo, que ahorita esto es de ratico, él es por rato. No, hermano, eso es triste. Eso es triste. Cierto que sí, hermano. Usted sabe, la victoria más grande de Noé fue que un día Noé dijo, Dios se me reveló y me dijo que viene un diluvio. Algo que nunca había pasado en la historia hasta ese momento. Ahora uno ve normal un aguacero. Uno ve normal, hermano, el invierno. Pero en esa época dice que no llovía, sino que un rocío subía y regaba. Como cuando usted está en una finca, cuando usted está en una montaña, que no llueve, pero en la mañana amanece el monte, la hierba amanece. Y si usted pone ropa, amanece todo eso mojado. ¿Por qué? Por el rocío de la noche. Amén. Alabado sea Dios. O sea que antes no había lluvia, pero Dios se le revela a Noé y le dice, Dios me habló que viene lluvia, que va a caer agua del cielo a la tierra. No, eso era una locura en esa época. Es como decir que va a caer nieve en Cartagena. Ay, eso. Y la gente dice, ¿cómo nieve? Un ejemplo, es una comparación. Amén, que aquí en Cartagena nunca ha caído nieve. Y tampoco la ubicación geográfica da para eso. O sea que es un imposible. Estoy dando una comparación más o menos de lo que era lo que Dios le había dicho a Noé. Que una persona se levante hoy y diga, oye, Dios me habló anoche de que va a nevar en Cartagena. Hay que comprar abrigo. ¿Usted me está entendiendo? Y que la gente que dice, tú estás loco, que va a nevar en Cartagena, tú estás loco, pero que tus hijos digan, oye, vamos a comprar los abrigos, porque si mi papá dice que Dios le dijo que va a nevar en Cartagena, es porque va a nevar. Aunque parezca una locura, qué lindo que tus hijos crean esa locura, porque por encima de lo que está diciendo que es locura, ellos creen que Dios te habló. Eso fue lo que pasó con Noé. Amén. Pero que usted le diga a sus hijos, Dios me dijo, ¿qué te va a decir? ¿Por qué no te dice más bien que deje de estar chismeando con la vecina? Bueno, vamos a dejarla hasta ahí, porque ese no es el mensaje. Entonces, mi amado, qué lindo que Cornelio le dijo a estos hombres. Le dijo, mira, yo tuve una revelación, un ángel se me apareció y me dijo que vaya, que me dio una dirección. Me dio una dirección, que vayan allá a Jope y que vayan a buscar un hombre así, así, así. Y díganle que venga, porque
el ángel se me apareció. Oiga, hermano, es una cosa tremenda, ¿verdad? Pero dice la Biblia que estos hombres creyeron en lo que Cornelio les dijo. ¿Pero por qué Cornelio creyó? Porque ellos, hermano, habían visto que Cornelio era un hombre justo, era un hombre temeroso, era un hombre de buen testimonio. O sea que no era extraño que ese hombre se le apareciera un ángel. No era extraño. Y dice la Biblia que estos hombres fueron, pero como Dios todo lo hace perfecto, porque ¿cuántos creen que en Dios lo espiritual se acomoda a lo espiritual? O sea, Dios todo lo hace perfecto. Entonces ya Dios por acá estaba haciendo algo, pero Dios por allá también estaba haciendo otra cosa. Porque es que Dios, hermano, cuadra, mira, en Dios, hermano, las piezas encajan perfectamente. Y mientras que Dios mandó, hermano, alabado sea el Señor, allá estaba Pedro a la hora sexta, a las 12 del mediodía, con hambre ya Pedro. Y dice que subió a la azotea mientras que estaban cocinando algo. Y dice la Biblia que él estaba orando. Y mientras él estaba orando, de repente vino un éxtasis. Él entró en un estado espiritual profundo, donde tuvo una visión de Dios, hermano. Y dentro de esa visión, dice que vio como un lienzo que venía, que estaba atado en las puntas. Y venía toda clase de animales, de cuadrúpedos, toda clase de animales, de todo tipo de animales que para un judío era prohibido, hermano, siquiera tocarlo, mucho menos comerlo. Y dice que en la visión le decía el Señor: mata y come. Y Pedro dijo: ¿cómo? Si es que yo nunca he comido algo inmundo, algo común. O sea, es que Pedro, hermano, era un judío neto. Era un judío. Y para un judío, hermano, lo que pasa es que a veces uno no entiende la cultura, uno no entiende la magnitud del pensamiento judío. Hermano, yo el año antepasado, yo estuve en Israel, estuve en Jerusalén. Y yo andaba buscando como loco la tumba vacía. Porque hay dos lugares donde supuestamente estaba la tumba. Hay uno que es en el monte donde está el templo o la iglesia del Santo Sepulcro, donde supuestamente ahí está el lugar donde Jesús resucitó y está la piedra. Pero del otro lado está el monte o el jardín del monte, donde está la tumba vacía. Entonces uno dice: bueno, pero ¿cuál es? Bueno, vamos allá los dos para ver. Alabado sea el Señor. Y vamos allá a la Biblia para ver la descripción bíblica, para ver cuál de los dos realmente es. Y según la descripción bíblica, es el jardín del monte, donde está el monte del Gólgota. Porque él describe exactamente cómo está ese lugar. Y yo estaba caminando y yo le pregunté, le dije a John, pues yo no, porque yo no hablo, allá se habla hebreo, árabe e inglés. Y yo lo que hablo es arameo y español. Ya. Entonces yo le dije a John, pregunta para ver dónde queda la tumba vacía donde Jesús resucitó. Y le hemos preguntado a un judío, hermano, por casi nos cortan la cabeza. ¿Cómo? Esto es una ofensa. Para ellos Jesús, hermano, es un simple profeta, un líder más. Y decir que resucitó, no, hermano, eso. Y uno le preguntaba a la gente, no sé qué, y hablaban sus pocos de cosas ahí. Y hermano, lo insultaban a uno. Y uno dice: espérate un momentico, vamos a buscar mejor el señor Google. Porque es que para un judío, hermano, un judío en su concepción, hermano, conservadora de un judío, un gentil, hermano, es que ellos ni siquiera se juntan con un gentil. Nada que tiene que ver con las cosas de Dios. Y Dios tuvo que preparar el pensamiento de Pedro.
Y Dios le dio esa revelación y él le dijo, come. Y en la revelación Pedro dijo, ¿cómo? Yo nunca he comido cosa inmunda, Señor, cosa común. Y el Señor le dijo, no llames común o inmundo lo que yo he santificado. O sea, Dios tuvo que revelársele para que él pudiera entender lo que Dios estaba haciendo, lo que es el evangelio. A su nombre. Aleluya. Por eso uno de los milagros más grandes que Dios hizo con Pablo fue cómo Dios rompió ese pensamiento religioso de Pablo. Porque Pablo era más judío que todos los judíos y era más religioso que todos los religiosos. Era más fariseo de todos los fariseos. O sea que el milagro poderoso fue que este hombre con ese pensamiento se le reveló el Señor para que él dijera, espérate, es que ya no es así. Y con que Pablo enseñara lo que enseñó, siendo lo que él era, eso era un milagro, hermano. Alabado sea el Señor. Y Dios tuvo que preparar a Pedro. Y le dijo, van a venir y te van a decir que vaya, ves, no rehuses. Y dice la Biblia que bueno, llegaron y Pedro los recibió y se fue. Alabado sea el Señor. Pero lo que quiero rescatar de toda esta historia es, hermanos, esas experiencias espirituales que tuvo Cornelio y esa experiencia espiritual que tuvo Pedro. O sea, como un hombre llamado Cornelio, como un hombre romano, como un centurión romano, como un gentil, como tiene una experiencia tan profunda de ver un ángel de Dios, hermano. Alabado sea Dios. De recibir esa aparición de ese ángel y decirle, mira, ve y ve a buscar a un Simón llamado Pedro para que te explique, para que te predique. O sea, esa experiencia es única. Esa experiencia que tuvo Cornelio es una experiencia que en las escrituras vemos que la tuvieron pocos. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a Cornelio a poder tener esa profunda experiencia con Dios? Una vida de comunión. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a poder entrar en ese estado de éxtasis? Que él pudiera ver esa visión y que él escuchara la voz de Dios y recibiera la instrucción. O sea, estas experiencias no se recogen del piso, sino que esas experiencias vienen producto de una vida de comunión. Porque la Biblia resalta, y Cornelio oraba a Dios siempre. Y dice, y Pedro, aleluya, subió, y mientras estaban preparándole el almuerzo, él estaba, hermanos, redimiendo el tiempo. Y mientras él esperaba la comida, él fue a orar. Entonces, la comunión trae experiencia. O sea que si yo quiero tener una experiencia con Dios, es necesario yo poder cultivar una vida de comunión con mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si hay cristianos que no han tenido una experiencia con Dios, no es porque Dios no se te quiera revelar. No es porque Dios no quiera manifestarse en tu vida. Es porque no ha habido una vida de oración. No ha habido una vida de comunión con Dios, hermano. Y por eso este mensaje se llama La comunión trae experiencia. Porque la experiencia es una vivencia. Porque la experiencia es lo que le da el sentido. La experiencia es lo que le da esa vida al evangelio. Porque un cristiano sin una experiencia con Dios
está viviendo una religión más. Porque un cristiano que no tiene una experiencia con Dios es un cristiano que está, alabado sea el Señor, viviendo un formalismo, viviendo unas reglas, viviendo un modelo, pero no está viviendo una vida, aleluya, de relación con el Espíritu Santo de Dios. Simplemente está viviendo reglas, principios. Y por eso hoy hay muchos cristianos que saben mucho, pero están, hermanos, secos. Son simples religiosos espirituales. Porque no han experimentado a Dios. No han sentido a Dios. Y en el evangelio hay que, hermano, bendito sea el Señor, tener una experiencia con el Señor. Allá en Barranquilla tienen un dicho y dice que en el carnaval de Barranquilla dice: el que lo vive es el que lo goza. Ellos es un dicho que tienen allá, ¿verdad? Los barranquilleros dicen: el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. En el evangelio, hermano, hermano, el que tiene una experiencia con Dios es el que realmente conoce el evangelio. El evangelio no se conoce por lo mucho que tú leas la Biblia, que hay que leerla. El evangelio no se conoce por lo mucho que tú conozcas la doctrina, las casi 27 doctrinas fundamentales de la iglesia de Jesucristo. Hay 27 doctrinas fundamentales que rigen la iglesia de Cristo. Hay gente que dice: y se la saben. Pero ¿de qué vale eso? Si tú nunca has tenido una experiencia con Dios. ¿De qué vale que tú hayas crecido en el evangelio, que tú hayas crecido en los pasillos de la iglesia, que tú hayas venido niño a la iglesia, que hoy esté grande, pero tú no hayas tenido una experiencia con Dios? ¿De qué vale? Hay gente que puede hablar de teología, puede hablar de divinidad, puede hablar, hermanos, de una cantidad de temas bíblicos, pero nunca podrá hablar de una experiencia con Dios. Nunca podrá decir: oye, yo escuché la voz de Dios, Dios me habló. Nunca podrá decir: oye, yo tuve una visión. Oye, yo vi un ángel, yo sentí a Dios. Gente que no. Hay gente que no. Y es triste, hermano, que uno como cristiano no pueda tener un contacto con ese Dios que adoramos, con ese Dios que servimos, con ese Dios que amamos. Y la falta de contacto espiritual, la falta de relación con Dios es lo que está llevando a muchos cristianos al final a terminar dudando de que Dios existe. Esto es lo que está llevando a que lo que pasó en República Dominicana, que un muchacho cogió la Biblia y comenzó a partirla, y que esta no es la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Pero eso ¿qué lo da? La falta de comunión con Dios. Porque el que tiene, hermano, el que ha sentido a Dios, el que ha tenido una experiencia, el que ha tenido un momento con Dios, sabe de que Dios es real y sabe que lo que está en la Biblia, alabado sea el nombre del Señor. La gente que no tiene comunión con Dios le cuesta. Por eso cada día hay más incredulidad en medio de la iglesia. Hay más ¿cómo se dice? Escepticismo. La gente hoy en la iglesia, cada día hay más escépticos en la iglesia. Y hay gente que uno predica, ya uno en este tiempo no puede predicar de fe, porque la gente dice que mira, cree que uno es bobo.
fantasías animadas de ayer y hoy. Porque hay gente que no cree en lo sobrenatural. No, usted no sabe que hoy se han levantado algunos movimientos en YouTube. Y yo miro gente en YouTube que son buena gente, son buenos y que tienen buena intención. Pero hay muchos de los que están en las redes sociales que no entienden, por eso critican. Y hoy se ha levantado un movimiento donde tienen a Gille Ávila como un falso profeta, como un falso predicador, como un falso maestro, que era mentiroso, que Gille era mentiroso, que Gille, no, mentiroso no. Ahora, ¿por qué dicen que Gille es mentiroso? Porque Gille dice que él un día estaba acostado en su cama y de repente él sintió unos pasos y alguien abrió la puerta y él vio que había un hombre, aleluya, que entraba y que lo tomó en sus brazos y lo cargó así como un niño y le dijo: Gille, tú estás en mis manos, no tengas miedo. Entonces los escépticos, los que nunca han tenido una experiencia con Dios, los que no saben que eso es real, dicen: es falso maestro, eso es una mentira, mentiroso. Mentiroso no, el que ha tenido experiencia con Dios sabe de que Dios hace eso y más, de que Dios hace eso y más. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que no tiene experiencia, hermano, no entiende, se cierra, se bloquea. Por eso, hermano, nosotros necesitamos este año, iglesia, Jesucristo es vida. Necesitamos desarrollar una comunión con Dios. Hay que orar más, hay que doblar más rodillas, hay que buscar a Dios. Hay que decirle: Dios, tócame, que yo necesito que tú me toques. Háblame, yo necesito que tú me hables. Háblame. Yo necesito sentirte. Yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me llenes. Yo necesito sentir tu presencia. Yo necesito, aleluya, que tú me estremezcas. Yo te necesito, dame de ti, dame de tu presencia. O sea, necesitamos, la iglesia necesita tener un momento, una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque cuando usted tiene una experiencia con Dios, hermano, de pronto tú no puedes saber mucha teología. De pronto tú no vas a poder explicar muchas cosas, pero tú estás convencido porque tú lo has sentido. A mí nadie te puede decir: eso es mentira, eso es que va, te están engañando, te están lavando el cerebro. Tú dices: no, ¿cómo cerebro? Dios, es que yo lo he sentido, es que Dios me ha tocado, es que yo he visto a Dios en mi vida. Pero el que nunca ha sentido a Dios, hermano, porque ¿cómo vamos a sentir a Dios si no hay una comunión con Dios? Y yo le he venido diciendo en todo este mes, porque todo este mes te he hablado de comunión. ¿Cómo se va a tener comunión si primero no sacamos un tiempo de calidad para Dios? Segundo, cuando sacamos el tiempo para orar, es dame, quita, pon, reprendo esto, lo otro. Pero tú tienes que tener un tiempo con Dios, hermano. Tú necesitas quedarte ahí. Hay un momento en la oración donde uno tiene que hacer silencio. Hay un momento en la oración donde tú hablas, pero hay un momento donde tú tienes que callar. Tienes que decirle a Dios. Tienes que decirle a Dios: Señor, yo necesito que tú me dejes una experiencia. Yo necesito que tú me des de ti. Tú me muestres. Que tú me dejes esa sabiduría. Que tú hables a mi espíritu. En su nombre damos la gloria. Y cuando tú tienes esas experiencias, tú cada día, hermano, tú te vas a afianzar en Dios. Tú te vas a consagrar más a Dios. Tú vas a decir: wow, Dios es lindo. Dios es bello. Por eso una de las cosas, cuando el Señor llamó a los discípulos, una de las cosas que el Señor se preocupó fue en mostrarle a ellos
Por eso Pedro dice que nosotros hablamos es lo que nosotros vimos. Es que nosotros no estamos hablando cosas que nos han dicho y ya. No, no, es que nosotros hablamos lo que hemos visto, lo que hemos visto es que Él murió y Él anduvo entre nosotros y delante de nosotros Él hizo milagros y delante de nosotros Él libertó a los cautivos y después que murió al tercer día resucitó y después que resucitó cenó con nosotros ahí, nosotros lo vimos ahí, estuvo 40 días con nosotros después que lo crucificaron, después que se levantó. O sea, Pedro está diciendo, es que yo lo vi, es que yo estuve con él. ¿Y quién puede pelear con eso? Recuerdo el testimonio del pastor Carlos Reyes que decía que una vez a su oficina llegó un ateo y le dijo, mira, Dios no existe y te voy a explicar por qué Dios no existe. Y comenzó a darle toda clase de argumentos científicos y filosóficos de la no existencia de Dios. Y el pastor Carlos Reyes, así con las manos cruzadas, decía que lo escuchó atentamente como de 30 a 40 minutos. Ese hombre le dijo de todo. Pero después que terminó, el pastor Carlos Reyes dice, ¿ya terminaste? Sí. Y el pastor Carlos Reyes le dijo, ah, bueno, ahora me toca a mí. Sí, le dijo. Le puso la mano en la cabeza y le dijo, tócalo, Señor, tócalo. Y este ateo dice que dio como 5 pasos para atrás, hermano. Ay, mi madre. Y Carlos Reyes le dijo, ¿lo sentiste? Sí. Ah, bueno, recíbelo en tu corazón. ¿Y por qué? ¿Qué vas a ponerte a pelear? Entonces tú te desgastas queriendo convencer a alguien. No te desgastes, damos la gloria a Dios. Simplemente dice, ok, voy a orar por ti para que Dios se te meta en el sueño. Voy a orar por ti para que Dios te toque. Voy a orar por ti, aleluya, para que tú veas que Dios es real. Usted se pone hasta que sí, que no sé qué, que la Biblia, que esto, que la ciencia, que no sé qué, que la mucha ciencia te acerca a Dios, que la poca ciencia te aleja de Dios, porque albereíste, porque fulano, porque prensa. Déjese de estar perdiendo el tiempo con eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por mucho que usted le quiera decir y decir, si no tiene un encuentro con Dios, si no tiene una experiencia con Dios, esa persona no va a cambiar. Tú sabes cómo pudo cambiar Pablo cuando Dios se le reveló allá, aleluya, en el camino a Damasco. Si Dios no se le revela a través de una luz más brillante que 1000 soles al mismo tiempo, y él no escucha esa voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Oye, ¿tú crees que Pablo sí iba a predicar que porque Pedro le iba a predicar? No. Hay gente que necesita tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted necesita orar para que Dios se le revele a tu esposo. Tú necesitas orar para que Dios se le revele a ese hijo. Tú necesitas orar para que Dios se le revele a esa esposa. Tú necesitas orar para que Dios se revele a ese compañero de trabajo. Aleluya. Tú necesitas orar para que Dios mío, tócalo. Dios mío, muéstrale que tú eres real. Y para que usted vea, hermano, que Dios todavía se manifiesta. Dios todavía hace milagros, hermano. Pero ¿qué es lo que hace falta? La oración. Rapidito. Lucas 3:21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué hizo el Señor? Orando. Cuando el cielo se abrió. O sea, el cielo no se abrió antes. El cielo se abrió una vez que Jesús, ¿qué? Ah, ok. Entonces hay gente, ¿por qué tú quieres que el cielo se te abra si no hay oración? ¿Por qué yo quiero que el cielo se me abra si yo no oro?
O sea, tú quieres ver un milagro de Dios, tú quieres que las cosas en tu casa, en tu familia, aleluya, sean diferentes. Pero ¿cómo si no oramos? Los cielos nunca se van a abrir, hermano, sin que oremos. Dice la Biblia que una vez que Jesús, ¿qué dice? Oró. Dice, y orando. ¿Qué pasó cuando él estaba orando? El cielo se abrió, hermano. Por eso es que para que el cielo se abra, necesitamos orar. Es que necesitamos orar, iglesia. Hay que levantarse en la madrugada y orar. Hay que sacar un tiempo en el día. Hay que sacar un tiempo, iglesia. De verdad se lo digo, amada iglesia. Hay que sacar un tiempo. Suspende todo en el día. En un momento tú tienes que suspender todo y tú tienes que ir a Dios. La mañana, en la noche, cuando tú te acuestes, ve a Dios, habla con Dios. Habla con Él. Dile, Dios mío, estoy. Visítame. Yo te quiero sentir, Señor. Yo quiero que tú me llenes de tu presencia. Yo quiero conocerte más. Y dice la Biblia que Jesús orando, el cielo se abrió, dice, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo. O sea, pero ¿cuándo se dio esto, hermano? Cuando hubo oración. Ora a Dios para que vea, hermano. Oremos al Señor. Bendito sea Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos experiencias con Dios. Necesitamos experiencias con Dios, hermano. Y Dios como que sabía, o no, como que no, porque Dios sabía que yo iba a predicar este mensaje hoy. Porque orando Dios me inquietó a que predicara este mensaje. Y esta mañana me levanté diciéndole a mi esposa: amor, ella siempre que nosotros nos levantamos, siempre al levantarnos, lo primero que hacemos es que nos damos un beso. Y yo le digo, amor, Dios te bendiga. Entonces, lo primero que yo hago cuando me levanto, y es lo primero que hace mi esposa cuando se levanta: buenos días, mi amor. ¡Mua! Dios te bendiga. Así comienza mi día y el día de ella. Y esta mañana que nos levantamos temprano, que nos fuimos a dar el beso de los buenos días, yo le dije a ella siempre me pregunta: ¿cómo amaneciste? Yo le dije: amanecí contento. Y me dijo: ¿y por qué amaneciste contento? Dice: porque tuve un sueño que nunca había tenido. Mire, ¿qué soñaste? Y yo soñé que estaba aquí en el balcón de la iglesia. Pero era la iglesia, estaba arriba, pero abajo no era el lugar, el sitio. Y vi abajo dos hombres vestidos de blanco. Y yo los veía, vinieron a buscar algo. Pero yo estaba viéndolo. Y cuando yo los estaba viendo desde acá, uno de ellos que estaba abajo se me apareció a donde yo estaba. Y me dijo: ¿tú sabes quiénes somos? Yo le dije: sí. En el sueño le dije: sí, yo sé quiénes son ustedes. Y me dijo, ese personaje me dijo: ¿quiénes somos? Yo le dije: ustedes son siervos de nosotros. Y él dijo: no, siervos no, estás equivocado, somos consiervos. Yo dije: exacto, somos consiervos. Yo le dije: somos consiervos. Y él me dijo:
ustedes los seres humanos, así me dijo, ustedes los seres humanos, ustedes ni se imaginan lo que es realmente servir a Dios por amor, como nosotros lo hacemos con Dios. Así, vean, ustedes ni siquiera saben lo que realmente significa servir a Dios por amor. Me quedé así. Y tú sabes qué fue lo que me puso contento. Que el ángel me dijo, después que me dijo eso, me dijo, pero me mandaron específicamente a esto. Y dije, ¿y a qué? Dice, me mandaron a darte un abrazo. ¡Ay, santo! Y yo sentí que esa persona me daba un abrazo así, hermano. Y yo dije, gloria a Dios. Y me levanté enseguida. Le dije a mi esposa, me mandaron un abrazo. Mi esposa dijo que ay, yo voy a orar para que también me manden el mío. Pero fíjese qué lindo, hermano, que tú puedas tener esas experiencias con Dios. Ay, yo me levanté contento, hermano. Dice, Señor, gracias por ese abrazo que me mandaste. Porque, hermano, Dios es real. Y la gente a veces, hermano, cree que el evangelio es ¿qué? Una religión. La gente tiene el evangelio como algo y viven una vida rutinaria y es una rutina y están en reseco y a veces viven es amargados y a veces no, porque no han tenido un contacto. Pero el evangelio más que religión es relación. Dile al que está a tu lado, el evangelio más que religión es relación, es contacto, es experiencia. A su nombre damos la gloria. El evangelio es relación con Dios. Alabado sea el Señor. Dile, Señor, también mándame un abrazo. Tócame, Señor, para que usted vea, hermano, eso. Dios todavía se sigue manifestando. Pero por eso necesitamos tener una profunda comunión con Dios. Y dice la Biblia, y Jesús orando, el cielo se abrió. ¿Qué es lo que usted necesita para tener una experiencia, un contacto con Dios? Orar. Saca tiempo para orar. Hay cosas que ya tienes que ir dejando. Como Dios nos hablaba el domingo pasado, hay cosas que tienes que ya sacrificar por la presencia de Dios. Hay cosas que tienes que sacrificar por buscar el rostro de Dios. A su nombre damos la gloria. Y tú vas a ver cómo Dios se te va a revelar. A su nombre damos la gloria a Dios. En la Biblia, ya quiero terminar con esto. Nosotros nos encontramos con un hombre llamado Jacob. Y me llama la atención que dice la Biblia en Hebreos 11:21, como el Espíritu Santo describe esta escena, pero nada en la Biblia está de más. Todo en la Biblia y en las Escrituras tiene una razón de ser. Y dice la Biblia aquí que por la fe, hablando el escritor, dando testimonio de una vida de fe de Jacob, dice, y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José. Dice, y adoró. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de este texto? Dice, apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué es el bordón? El bordón era el bastón o el bastión, que se le llamaba también, o el bastón donde se apoyaban. Todo hombre de Dios, todo patriarca tenía un bastión, un bordón donde ellos se apoyaban. Ahora, según la cultura judía, rabínica, te dice por qué cada patriarca tenía un bastón, un bordón. Porque ahí en ese bastón
ellos escribían, ellos colocaban ahí primero su linaje, de dónde venían, su genealogía, iban anotándolas ahí. Pero no solamente eso, sino que ahí, en ese bastón, también ellos inscribían cada una de las experiencias que ellos tenían con Dios. O sea, ellos ahí, hermano, inscribían su caminar con Dios, su vivencia con Dios. O sea, ellos anotaban en ese bastón, en esa vara, ellos anotaban cada experiencia, cada cosa que ellos venían, hermano, viviendo con Dios. Ellos lo anotaban, porque eso se pasaba de patriarca a patriarca. Eso se pasaba. Amén, hermano. Eso se pasaba de una generación a otra. Y para que no se perdiera, entonces ahí estaba la señal. Ahí estaba. Usted no sabe que cuando Josué y el pueblo cruzaron el río Jordán, Dios le dijo: mira, en todo el centro del río Jordán levanten un altar. Y colocaron 12 piedras y levantaron un altar y dijeron: ¿y eso para qué es? Dice: para que cuando en las próximas generaciones vengan aquí, ven acá, y eso que está ahí de piedra en medio del río, ¿eso qué es? Puedan decir: es que un día Dios detuvo el cauce del río Jordán para que el pueblo cruzara en seco. Era tremendo, hermano. Señales. Cuando Dios mandó a hacer el arca de la alianza, dentro del arca Dios dijo: ustedes van a dejar un cofre con maná. Van a estar las 2 tablas de la ley ahí dentro. Y van a meter también la vara que reverdeció. O sea, ¿qué era eso? Eran evidencia. Eran evidencia para que cuando vinieran las próximas generaciones, ellos vieran y dijeran: wow, realmente Dios es el Dios de Israel. Amén a su nombre. Y estos hombres, ellos tenían su bastón, su bordón. ¿Cuándo comenzó a usar Jacob su bordón o su bastón? Cuando en la noche que peleó con el ángel, ¿se acuerda? Y dice que en la lucha le desgarró el muslo. Y dice el texto que él desde ahí comenzó a cojear. Él enseguida comenzó ahí a cojear. Entonces él desde ese momento, él tomó ese bastón, ese bordón o esa vara, y él comenzó ahí a escribir. Porque ellos escribían tus experiencias para que no se olvidaran. Para que no se olvidaran. Entonces, ¿qué significa que él bendijo a los hijos de José? Dice: apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, él estaba bendiciendo a los hijos de José, apoyado en su bordón, donde estaban escritas, marcadas todas las experiencias y todo su caminar con Dios. Porque ahí estaba. O sea, cuando hay experiencia, cuando tú tienes experiencia y cuando yo tengo experiencia con Dios que marcan nuestra vida, todo lo que tú haces con Dios, tú lo vas a hacer con fe, con vehemencia, con certidumbre y con poder. Poder. Por eso son importantes
importantes las experiencias. Son importantes las experiencias. Bendito sea Dios. Amados, no es lo mismo un cristiano con experiencias que un cristiano sin experiencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso, en este mensaje, yo le invito, amada iglesia de Jesucristo, que busquemos experiencias con Dios. Dile a Dios, toca. Dile a Dios que se te revele. Dile a Dios que se te muestre. Dile a Dios que se te meta en el sueño. Dile a Dios, yo quiero tener visiones. Dile a Dios, yo quiero sentirte, Señor. Yo te quiero sentir. Alabado sea Dios. Y Dios se va a revelar a tu vida. En el momento que tú menos lo esperas, Dios se te va a revelar. Porque Él quiere revelarse a nosotros, hermanos. Alabado sea Dios. Jesús le dijo a los saduceos, ustedes yerran pecando, ignorando, dice, las sagradas escrituras y el poder de Dios. El evangelio es un complemento. Yo tengo como cristiano que conocer las escrituras, pero también tengo que conocer el poder de Dios. Conocer las escrituras, pero también yo tengo que conocer el poder de Dios. A su nombre damos la gloria. Hermano, yo creo que Dios es real. Yo he visto a Dios y he sentido a Dios de manera personal. Pero yo también he visto a Dios moverse en otras personas. Mire, quiero terminar con esto. Estaba en una escuela dominical una mañana como esta. Y estaba un pastor predicando en esa mañana. Y mientras él estaba predicando, el pastor que estaba predicando su vida pasada, antes de Cristo, unos en esa época como 35 años atrás, él había sido policía. Y en una de las redadas, él por el barrio Getsemaní tomó a un hombre y lo, como decimos aquí en la costa, lo levantó a bolillazo, hermano. De tal manera que le golpeó tanto que de cosa no lo mató. Y este hombre, después de esos bolillazos que recibió de este hombre comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza, que no había nada que se lo quitara, absolutamente nada. Y este hombre decía, el día que yo vea a ese policía lo mato. Se le metió entre ceja y ceja que el día que él viera a ese policía lo iba a matar. Escuche esto. ¿Qué pasó? Alguien 35 años después, alguien le dijo, oye, ¿tú sabías que ese policía ahora es pastor y predica ahí, ve? Y este hombre dijo, ¿cómo? Se buscó un machete, hermano. Lo afiló. Y allí llegó al lugar del culto, la escuela dominical. Esa mañana llegó a la escuela dominical. Llegó esa mañana a la escuela dominical, hermano.
Yo estoy contando algo que yo vi. Y mientras el pastor predicaba, él estaba acá escondido con el machete, escuchando. Pero este hombre dijo: ahora que salga, le voy a entrar machetazo y lo voy a matar, porque este hombre me dañó mi vida. Pero Dios es tremendo, hermano. Estaba el pastor predicando, cuando en medio del mensaje que no tenía nada que ver, el pastor predicando cambia el mensaje y él dice: cuando yo estaba en el mundo, yo cometí graves errores. Y recuerdo un día que le di unos bolillazos a uno en Getsemaní, y este estaba escondido ahí, hermano. Pero cuánto yo quisiera encontrarme con ese hombre para decirle que me perdone, porque yo soy una nueva criatura. Y para decirle que el amor de Dios es tan grande, que lo ama a Él. Y mientras él estaba predicando de eso, este hombre, 35 años, con un dolor de cabeza que no se lo quitaba a nadie, por primera vez después de 35 años, sintió que el dolor se fue. O sea, él se le quitó el dolor de cabeza, hermano, ese malestar, ese zumbido en los oídos. Y cuando este hombre sintió que el dolor desapareció, se le fue el dolor, sintió ese profundo alivio. Ese hombre ha salido de donde estaba con el machete en la mano, pero salió de donde estaba, pero salió ya no a matar al pastor, salió llorando, hermano, con el machete en la mano. Y todos los que estábamos en esa escuela presenciamos eso. Estoy hablando de algo que yo vi. Y ese hombre interrumpió el mensaje, comenzó a llorar y se iba acercando al pastor que estaba predicando y le dijo: yo vine esta mañana a matarte. Y con todo lo que yo les acabo de contar, yo te iba a matar. Pero mientras estaba ahí escondido, algo pasó. Yo sentí que algo se me metió. Yo sentí algo que nunca había sentido. El dolor desapareció. Yo no sé qué es lo que siento. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Es que el evangelio es poder, hermano. Es que esto es real. Alabado sea Dios. Esto es real, hermano. Esto es real. Alabado sea Dios, hermano. Y con ese hombre, hermano, cuando llegó a donde estaban, usted se puede imaginar esa escuela dominical, la gente llorando, la gente hablando en lengua, la gente danzando. Se metió Dios ahí, hermano. Tremendo. El hombre soltó el machete, se arrodilló, el pastor lo abrazó, el pastor lloró con él ahí, aleluya. Y tomaron el machete y lo tiraron al agua, que ahí había un agua. Oye, hermano, ¿por qué? Porque Dios es real. Alabado sea Dios, hermano. Un día aquí llegó, hace muchos años, llegó un hombre vendiendo bonai y me dijo: pastor, ¿será que usted me permite vender el bonai los domingos? Y yo le dije: sí, tú puedes vender el bonai, pero después de la escuela. Vente el domingo, te quedas allá afuera, te quedas en el culto, y cuando se acabe el culto allá en el parqueadero, vende tus bonai. Ok, listo, efectivo. El hombre vino y estuvo en el culto, pero cuando ya estábamos en la administración, él no esperó y comenzó a vender bonai. Usted sabe cómo son los muchachitos. En la terraza, ahí en la terraza comenzó a vender los bonai. Y una hermanita jovencita que estaba sirviendo ese día le dijo: oye, ven acá, el culto no se ha terminado, tú no puedes estar vendiendo bonai, tú tienes que esperar que el culto se acabe. Y el hombre dijo: ¿cómo? Si el pastor entonces me engañó. Y formó una algarabía. Misael ese día tenía un radio
¿te acuerdas? Y él llamó a la policía con un radio que tenía y la policía vino y se lo llevó. Yo estoy por acá adentro orando y estoy reprendiendo. Cuando se acaba la escuela dominical es que me entero de lo que pasó. Que el hombre se alteró y no sé qué. Después de eso, al día siguiente, el lunes, comenzó a entrarme llamadas. Te voy a matar. Te voy a matar a ti, voy a matar a tu familia. Yo soy reinsertado, yo soy esto, yo soy lo otro. Como yo te vea, te mato. Donde te vea, te mato. Y comenzó, hermano, usted sabe, ese trabajo psicológico. Yo veo cómo sale, yo veo cómo entra. Voy a matar a tu hijo. Johncito estaba pequeñito. Voy a matar a tu esposa porque me la hiciste, me la pagaste, me llamaste a la policía. Ay, uno calmado, hermano, tranquilo. No, ¿qué es lo que pasa? Pero mira que eso no es así. Pero el hombre envalentonado hasta el día que me encontró atravesado. Porque hay momentos donde uno, usted sabe, se le sale el Pedro y el Jehú que lleva por dentro. Sí, porque todos tenemos un Pedro por dentro que saca espada y todo y mocha oreja. Sí. Ahí está. Y ese día el hombre me sacó al Pedro que llevo por dentro. Y le dije, hoy va a ser el día que tú me vas a matar a mí. Vente que te estoy esperando, hijo del diablo, endemoniado. Tú no me vas a tener a mí con esta zozobra. Estoy aquí en el parqueadero. ¿Dónde estás que no te veo? Tenía el Pedro, hermano. En ese momento yo tenía el Pedro. Había sacado la espada. Entonces el hombre me decía, ¿tú qué crees que yo soy bobo? Me estás esperando con la policía. De aquí no hay policía ni hay nada. Venga que lo estoy esperando. Y si usted no va a venir, entonces deje la bobada de estar llamando tanta amenazadera y tanta cosa. Bueno, más nunca llamó. Se quedó la cosa quieta. Pero esto no queda ahí. 7 meses, 8 meses después, aparece el hombre. Pero el hombre aparece todo reventado. Parece todo partido, hermano. Los dientes, qué tristeza, hermano. Partido, un ojo malo. Le dañaron un ojo. Estaba el hombre bastante golpeado. Y él llegó y me dijo, pastor, ¿será que yo puedo hablar con usted? Usted sabe, uno receloso. Dije, claro, sí, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y me dice, pastor, lo que pasa es que usted se acuerda lo que pasó en hace unos meses. Yo, sí, claro, yo pasé. Yo sí sé, yo me acuerdo. Y entonces me dice, hombre, pastor, yo me fui de aquí cuando me pasó eso. Yo me fui para otra parte. Y desde que yo me metí con usted, a mí me comenzó a ir mal. Y a donde yo me metía me daban duro. Y me pegaban y me pegaban. Y mire cómo estoy todo reventado, hermano. Y entonces yo dije, pero ven acá, ¿y qué es lo que me está pasando a mí? Y cuando yo dije así, se me acercó una anciana. Una mujer, una anciana que yo nunca había visto, una mujer que yo no conozco, y me dijo, el Señor me dice, joven, que tú te metiste con un hombre y tú estás bajo juicio de Dios. Y la única manera para que ese juicio se quite es que ese hombre de Dios ore por ti. Oiga, tremendo. Y él llegó en ese momento, llegó y me dijo, yo vengo para que usted me perdone. Y yo vengo para que usted ore por mí, porque es que a mí me ha ido mal. Yo le dije, mi hijo, ven, vamos a orar por ti. No te preocupes, yo te perdono. Pero hermano, por eso es que yo no predico una religión. Yo predico el poder de Dios, porque el evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es poder de Dios, hermano. A mí no me gusta predicar mucho y hablar de cosas, pero hay veces que hay que hablar, hay veces.
Un día viene una mujer y me dice: pastor, figúrese, estoy preocupada, mi hijo tiene varios días que no llega a la casa. Y yo le dije: vamos a orar por él. La mamá estaba preocupada, estaba perdido, estaba el hombre ausente. Al día siguiente que la madre viene, me llama, me entra una llamada y me dice: ¿hablo con el pastor John? Yo dije: sí, con él hablo. Con él habla, la orden. Me dice: no, lo que pasa es que usted conoce a fulano de tal. Y yo le dije: sí, yo lo conozco. La mamá ayer me había dicho que estaba desaparecido. Entonces me dice: no, mira, lo que pasa es que aquí lo acabamos de encontrar en el barrio tal, está muerto, lo mataron. Yo le dije: ven acá, ¿y tú cómo encontraste mi número? No, lo que pasa es que revisamos la billetera y ahí está una tarjeta de presentación suya. Entonces lo llamamos para ver si usted lo conocía, para que venga a reconocer el cuerpo. Y yo dije: bueno, ok, está bien, pan. Pero cuando uno tiene al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me dijo: no vayas a ningún lado. Y me cayó eso: no vayas a ningún lado. Y me cayó eso: no te muevas de aquí. Y yo le dije a mi esposa: mami, acabaron de llamarme así. La mamá vino ayer, pero hay algo que me dice. Yo siento a la voz de Dios interno que me dice: no vayas a ninguna parte. Hombre, yo me voy a poner a orar. Y me puse a orar. Y cuando estoy orando, y dice: Señor, ¿qué pasa? Hay algo que no me deja moverme. Y el Señor me dijo, me trajo a la memoria un pastor que está cerquita al lugar donde me dijeron que estaba. Y el Señor enseguida: voy a llamarlo. Y yo lo llamé y le dije: oiga, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén. Mire, me acaban de llamar que por ahí, por una cuadra o 2 cuadras donde usted tiene la iglesia, mataron a un muchacho. ¿Será que usted puede revisar a ver? Dice: caramba, mataron a un muchacho. Yo no he escuchado nada. Espérate un momentico. Y salió él. Y salió y recorrió y preguntó por todo el barrio. Y nada, no habían matado a nadie. Y él me dijo: no, aquí no han matado a nadie. Seguro. Sí, no han matado a nadie. Bueno, yo no. Tremendo, hermano. Me quedé tranquilo. Llegó el domingo. El muerto estaba sentado así, así en esta posición. Hermano, o sea, escuche, ahí sentado. Llegó a la escuela dominical el que habían encontrado muerto allá. Ya, supuestamente, cuando se acaba el culto, hermano, yo le digo: oye, ven acá, ¿qué pasó? Me llamaron así y asado. El hombre comenzó a llorar y me dijo: ay, pastor, gracias a Dios que usted no fue. Yo: ¿cómo así? Me dice: no, lo que pasa es que el muchacho tenía problemas de droga. Y tenía varios días, hermano, metido en una caleta. Tenía una moto y la moto la habían empeñado ahí y se les había acabado el dinero. Y él dijo en su droga, él dijo: hey, yo conozco un pastor que tiene una moto. Yo tengo una motico en esa época. Y yo tengo un pastor que tiene una moto. Vamos a llamarlo, vamos a decirle que me mataron. Cuando él venga, le quitamos la moto y lo matamos a él. Mire los planes del diablo, hermano. Mire los planes del diablo. Por eso, hermano, yo creo que Dios es real. Yo creo que Dios es real, hermano. Cuando tú tienes esas experiencias, cuando tú tienes esas vivencias, tú dices: wow, Dios es real. Tremendo, hermano. Y cuando él me dice: no, pero pastor, pero gracias a Dios que usted nunca llegó. Perdóneme. Yo: perdóneme. Sí, porque hay gente que hace unas cosas y que perdóneme. Sí, está bien, yo te perdono. Pero ve, te me largas de la iglesia enseguida, hijo del diablo. Aquí no te quiero volver a ver más en mi vida. Es más, vete enseguida antes de que vaya yo a bajarme de la cruz. ¿Cómo tú te vas a prestar para eso? Tengo una familia, yo tengo mis hijos, yo tengo mi esposa, yo tengo un ministerio. ¿Y cómo es que tú me vas a poner en riesgo mi vida? No, hermano, aquí no te quiero ver más. Bendito sea Dios. Y un día me lo encontré, me dije: pastor, en estos días voy por la iglesia. No, vete para otra iglesia. Allá no te quiero ver. Porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con otro también en un momento dado.
Tremendo, hermano. Pero lo que quiero decirle con todo esto es que, hermanos, Dios todavía se deja sentir. Y Dios todavía se revela. Dios todavía habla. Dios todavía se manifiesta. Dios todavía abre los cielos. Dios todavía. A su nombre damos la gloria a Dios, hermano. Por eso, oremos a Dios. Métete con Dios para que tú veas. Órale a Dios. Levántate en la madrugada y ora. Bendito, son cosas terribles, hermano. Dios es real. Un amigo que andaba conmigo, mucho andaba conmigo, se fue para la policía en Barranquilla. Y yo estoy durmiendo. Y como a las 3:30 de la mañana me levanto así sobresaltado. Y el Señor me dice, ora por fulano. Y yo me levanté y comencé a orar, hermano. Y cuando estoy orando, el Señor me dice, reprende espíritu de muerte. Reprende espíritu de muerte. Y comencé a reprender el espíritu de muerte en la vida de él. Padre, reprendo espíritu de muerte. Y oré y reprendí espíritu de muerte. Ya cuando sentí así que la paz, me acosté a dormir. Como a las 8 de la mañana me levanto y lo llamé. Le dije, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo está? Coméntame cómo va la cosa. Y él me dice, ¿y por qué me pregunta? Y dice, mi hermano, porque como a las 3:30 de la mañana me levanté sobresaltado, pensando en ti. Y me decía el Señor que reprendiera espíritu de muerte. ¿Qué pasó? Me dice, oiga, mi hermano. Me dice él, oiga, mi hermano, yo llegué de turno como a las 12:01 de la mañana. Subí al apartamento y como llegué a esa hora, me calenté la comida y yo iba a bajar la basura. Entonces, cuando yo voy a bajar la basura, yo le digo al compañero mío que estaba ahí, que llegó conmigo, yo era el que iba a bajar la basura, pero después le dije a mi compañero, ay, baja tú la basura, que yo voy a hacer algo acá. Y entonces el compañero que bajó la basura, cuando bajó la basura, 2 hombres en una moto le dijeron, oye, con el nombre de él, fulano de tal. Y cuando hizo así, 7 tiros en el pecho. Y él dice que cuando él sintió los tiros, él sintió que una sombra salió así. Tremendo, hermano. Y yo le dije, oye, el que iba a morir iba a ser tú. Pero a esa hora Dios me levantó a orar por ti, a reprender espíritu de muerte. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Dios es real, hermano. ¿Quieres sentirlo? ¿Quieres tener experiencia con Dios? Ora. Como Cornelio, ora. Como Pedro, ora. Ora. Y vamos a sentir a Dios. Y vamos a ver al Señor. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por